Y el día de ayer, durante su mensaje con respecto al quinto informe de gobierno, el jefe de gobierno anunció los avances que ha tenido la capital en materia de seguridad, también en materia laboral, y anunció buenas noticias para el heroico Cuerpo de Bomberos. Seguir impulsando el aumento al salario mínimo en beneficio de la clase trabajadora fue uno de los puntos tocados por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera durante su quinto informe de actividades, realizado la mañana del domingo en la Asamblea Legislativa. Y para seguir poniendo el ejemplo a nivel nacional, se anunció el siguiente apoyo para los trabajadores del gobierno local. Hoy les anuncio a todas mis trabajadoras y trabajadores que a partir de la primera quincena de octubre serán basificados 10,000 trabajadoras y trabajadores de nómina 8. 5,000 mujeres y 5,000 hombres con antigüedad laboral de 5, 10 y 15 años accederán a este beneficio. Otro sector que seguirá siendo apoyado a la brevedad es el del heroico Cuerpo de Bomberos, el cual ha recibido durante la actual administración 500 millones de pesos en equipamiento y mejoras salariales. Asimismo, les anuncio aquí que en las próximas semanas daremos a conocer el proyecto arquitectónico y de inversión de lo que será el edificio de la nueva Estación Central de Bomberos de la Ciudad de México, un proyecto que modernizará y dignificará su centro de trabajo. En el rubro de seguridad, el C5 seguirá fortaleciendo su equipamiento para consolidar su funcionabilidad en beneficio de la ciudadanía, indicó Mancera Espinosa. Por eso les anuncio que en el próximo mes de diciembre el C5, nuestro C5 de la Ciudad de México, tendrá todas sus cámaras sustituidas y actualizadas, así como garantizada la operación y mantenimiento en el mediano y en el largo plazo. Agregó que el 27 de septiembre próximo presentará a la ciudadanía la nueva plataforma de Locatel y giró instrucciones a la Secretaría de Finanzas para que en el ejercicio presupuestal 2018 se abran 1,000 nuevas plazas para policías e inversión en patrullas híbridas. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.